Hola de nuevo, queridos amigos. Voy a empezar con la parte de separador entre cabina y la caja. Bueno, esto fuera, obviamente. ¿Por qué? Porque quiero poner ya la ducha. Ya, vamos. Entonces, lo que pensaba es poner una pared aquí, una ventanita aquí. Y aquí, como hay bastante hueco, voy a hacer como un zapatero, unos huecos para dejar zapatos y listo. Así que nada, vamos allá. Queridos amigos, creo que esta va a ser la última recta final. Estoy de verdad ya... En fin, pequeño update. Bueno, estos días, como tengo condiciones perfectas para avanzar con mi furgo, he podido ya acabar aquí la separación. Está un poco fea, la verdad, pero bueno, como siempre se va a tapar con lo que sea. Aquí va a ir una cortinita y la verdad que va a separar muy bien el calor. Más, voy a tapar esta parte con madera. Aquí voy a tener pequeño almacenamiento para mi portátil. Pam. Rápidamente trabajo, pam, lo meto ahí a conducir. Bien, esto también tengo que tapar. Ya he ido hoy por la última parte de los tableros que me faltaban. Y os voy a enseñar, bueno, aquí, importante, va a ser un pequeño zapatero. Aquí también ya he podido tapar como sea la parte fea con tuberías y... sí, tuberías nada más. Y por último, ¿qué he hecho? ¡Tarán! He puesto ya todo la separación entre mi maletero y la parte de vivienda. Aquí he puesto pop para poder acceder al depósito. Y lo que también he hecho para proteger la bomba, para que no toquen los trazos y tal, que aún está un poco por acabar aquí, pero bueno, también he hecho un pequeño un cajoncito que aún tengo que, bueno, poner unas asas y tal para levantarlo y imanes para que no rebote. Así que este es el pequeño update. Tercer salto al acabar la furgoneta, que no va a acabar siendo último, seguro que no. Bueno, aquí ya todo os lo enseñé. Vale, estoy ahora con la parte de la ducha, entonces aquí tengo que preparar todo lo que es falso, muro falso. Aquí la idea es poner o sea, unas guías que salga este hermoso trono. Pues aquí, claro, las guías tienen que ser súper resistentes y bastante largas y me han costado 90 pavos. Va a ser una cosa más cara justo después de esto. Vaya pedazo de loca. En fin, pues nada, eso es una cosa que estoy haciendo. Segunda cosa que estoy haciendo, ya quiero acabar de tapar toda esta parte, aunque engancho con las cuerdas. Aunque aún no estoy segura si voy a poner un escalón que se salga por abajo, entonces deja unos cables. Entonces lo voy a tapar, pero sin pintarlo del todo y tal, porque claro, tendré que acceder a los cables. Sí, eso. Y nada, pero bueno, puedo seguir con la maderita. Ya está todo perfectamente tapado. Y nada, esto es el pequeño cacao que tengo ahora. Bueno, misterio resuelto. ¿Cómo lo voy a montar? Pues esto va a la pared. Aquí van a ir dos gomas conectado así con esto. A esto va un reductor. Después va cambio macho y va este. Y ahora hay que conseguir que no gotee. Para eso
todos los tamaños y colores de las gomas. Y que es lo importante. Hay fugas. Cambio de estrategia entonces. He comprado una única pieza que es exactamente lo que necesito. ¡Pam! ¡Boom! Ya está. No tendrá derecho a gotear. Problema. Que llegan 2 semanas. O bueno, mientras tanto me ocupo de otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? He quitado todo el marronazo este. Lo voy a devolver. ¡Pam, pam! No, es que gotea todo. Cuanto menos piezas mejor. ¿Qué he hecho? Pues compré una cosita así, pero con macho y de rosca más grande. Entonces encajará así, pam, y ya está. Además, esto lleva gomita aquí y el macho entra y ya está, perfecto. No va a haber fugas. Entonces, por otro lado, aquí, ¿cómo lo voy a sujetar? Lo meteré así, más o menos va a hacer el mismo tamaño, pero bueno, se ajustará y nada más se pone, pam. Tengo que hacer los mismos agujeros en la madera que voy a poner aquí. Listo. Además mola porque es justo el grosor de pared, o sea, la pieza esta es el justo grosor de pared que tiene, o sea, que es lo mismo, vamos, no sé si me entiende. Bien, ahora tengo que ver si la goma podrá encajar. Igual habría que hacerlo un poquito más gordo esta parte y listo. Solución. Bueno, esto hay que guardar en sitio seguro para que no se raye los 24 quilates de oro. Bueno, me han llegado las piezas por fin, después de una semana para la ducha, entonces es lo mismo pero macho. Nada, voy a conectarlo, he hecho este agujero por si hay algún goteo o lo que sea, bla bla bla, puedo mover la nevera o quitarla y arreglarlo por aquí. Entonces siempre conviene un acceso, porque vamos, la ducha una vez se construye no se puede desmontar. Nada, lo voy a conectar y quizás conecte la ducha para ver si hay fugas o lo que sea, pero no debería porque estas piezas se ponen una gomita dentro y ya. Conseguido que no gotee. Bueno, lo que he hecho es también, pam, un agujero aquí, como os he contado, por si gotea algún día, porque como es una casa para terremoto, pues con vibraciones puede que se desajuste algo. Pero ahora está bien, por ahora. Tengo que hacer una ingeniería ahí en la bomba, recortar un poquito un tubo porque como lo he medido todo tan bien, no puedo abrir una de las palancas del todo porque la maderita que puse, que la rodea, pues choca. Nada, voy a recortar un poquito ahí y ya está. Voy a quitar esto, voy a poner la madera que falta aquí y con eso ya pues puedo empezar la ducha. Qué contenta estoy, mirad mi palacio. ¡Qué ilusión!
Solo me preocupa una cosa, el peso. A ver, en fin. Cuando vaya a pasar la ITV la lleno de helio y listo. Oh, perfecto. Ahora a ver si encaja esto.